Mis padres le dieron mi habitación a mi hermanastra, pero ella rompió una pared y terminó paralizada. Ahora estoy viviendo mi mejor vida, sabiendo que no pueden hacer nada. Quiero esta habitación. No puedo tenerla. Victoria, mi nueva hermanastra, señaló mi dormitorio. ¿Puedo tenerlo? Me reí. Tengo esa habitación desde los 6 años. Mi madre y yo pusimos mariposas en las paredes antes de que ella muriera. Le informaron que la habitación de invitados estaba al lado. Se enfrentó a papá, las mariposas y el rosa son mis favoritos. Entró en mi dormitorio y acarició el antiguo tocador de mi madre. Esto va bien con mi colección de cosméticos. Además, la habitación de invitados tiene pocos armarios, sonrió falsamente. Puedes considerarlo tu regalo para mí. Miré a papá esperando su respuesta. En cambio, se acercó y dijo, ¿te importa ceder tu habitación? Ella la quiere mucho. Si estás de acuerdo, te daré el garaje, lo decoraré, lo renovaré y llevaré allí las cosas de tu madre. El garaje era 3 veces más grande que mi habitación y yo estaba sola en el primer piso. Perfecto. Sonreí y lo abracé. Trato hecho. Victoria se rió cuando supo que me habían enviado al garaje y me ordenó dejar la habitación rosa de mi madre. Tardé 4 meses en convertir ese garaje sucio en mi habitación ideal, estanterías empotradas, rincón de lectura con cojines, luces de colores entre las vigas, escritorio con vista al jardín y un proyector para cine. Colgué fotos mías y de mi madre. Mis amigos empezaron a ir allí y los compañeros se jactaban. Victoria se enfureció al verlo. Gritó a nuestros padres, yo soy la nueva hermana. Debería tener las cosas bonitas. Mi madrastra gimió, miró a papá. Tal vez podríamos cambiar de habitación otra vez. Papá no cedió. Ella gastó su dinero en decorar la habitación rosa, pero nada la satisfacía. Llevaba visitantes a su habitación y se marchaba enfadada cuando pedían ver el garaje. Necesitaba más espacio. Fingió estar enferma durante la graduación de mi primo, cogió un mazo y rompió la pared entre su habitación y la de invitados. La pared se derrumbó, la viga se movió y cayó sobre su cabeza. Quedó atrapada 4 horas antes de que los vecinos llamaran al 911. No siento nada, repetía. El médico confirmó, nunca volvería a mover el cuello ni a caminar. Necesitaría respirador y cuidados 24 horas. Cuando pudo hablar, pidió verme. Me hiciste sentir que tenía que competir por el espacio en mi propia casa. Nunca volveré a pintarme las uñas, probarme ropa o usar un teléfono. Solo quería formar parte de la familia. Mi madrastra nos culpó a papá y a mí. ¿Por qué no compartisteis la habitación? ¿Por qué no pintaste su dormitorio? La planta superior quedó cerrada con llave y Victoria se mudó al garaje con todo su equipo médico. Pensé que todo había terminado hasta ayer, cuando un investigador de seguros llamó. Encontraron algo extraño en el historial de búsquedas de Victoria la semana antes de su parálisis. Me dirijo a la comisaría. El respirador silba cada pocos segundos. Cogí el teléfono y vi un número que no conocía. El hombre al teléfono se presentó como Ethan Parker de la compañía de seguros. Educado, formal, dijo que iban a reabrir el caso y que debía ir a la comisaría esa misma tarde para responder preguntas. Mis manos temblaban, casi se me cae el teléfono. Acepté y anoté la dirección, aunque ya la sabía. Después de colgar, miré a Victoria. Tenía los ojos cerrados, tranquila, me pareció extraño. Me levanté rápido y me mareé. Fui a la cocina. Papá tomaba café. Rebecca preparaba tostadas. Les conté la llamada. Rebecca palideció un segundo y luego explotó. ¿Qué mentiras les contaste para que sospecharan? Papá solo miró su taza. Monótono, cooperemos. Damos todo lo que necesiten. Parecía agotado, como si hubiera sobrevivido a semanas de tensión. Rebecca empezó a discutir. Papá levantó la mano y ella cayó. Cogí mi chaqueta, busqué las llaves y conduje hasta la comisaría. Al pasar por mi antiguo instituto, recordé lo bien que me sentí tras la reforma del garaje, luces brillando en la ventana, estanterías empotradas, rincón de lectura, proyector, fotos mías y de mamá. Todos los amigos decían que era la habitación más chula de la vida, mejor que Pinterest o Instagram.
Ese orgullo ahora me oprimía el pecho. Había empujado a Victoria demasiado al límite. Aparqué y me quedé 5 minutos, manos temblando, preguntándome qué historial de búsqueda había encontrado la aseguradora para reabrir el caso. Entré y traté de recordar el día del colapso. Salimos al mediodía para la graduación de mi primo. Victoria dijo que le dolía la cabeza y se quedó en casa observándonos desde la ventana mientras cargábamos el coche. La llamada del vecino llegó a las 4 de la tarde. Crujido polvo, la viga del techo cayó sobre ella. Estuvo atrapada 4 horas, consciente, aterrorizada, sin poder moverse ni pedir ayuda. Pensar en esas horas me revolvía el estómago. 10 minutos después apareció la detective Olivia Cruz. Firme, amable, me condujo a la sala de interrogatorios, pequeña, olía a café viejo y detergente. Me senté frente a ella, toqué la mesa metálica y fría. Sacó un cuaderno, entrevista informativa, podía estar un padre o un abogado. Me pidió describir la dinámica familiar antes del accidente. Conté cómo Rebecca siempre apoyaba a Victoria y cómo papá cedía a ella aunque fuera injusto. Cómo me sentía excluida desde que se casaron. Mi voz temblaba mientras hablaba de las mariposas que puse con mamá en mi habitación. Victoria las cubrió con tiras LED sincronizadas con música. La detective tomaba nota sin mirarme, preguntó cuándo empeoraron las cosas. Relaté el intercambio del garaje y cómo Victoria se enfureció al ver lo bonito. Preguntó costes y calendario. Le conté que ahorré 8 meses de sueldo en la biblioteca, compré todo en Home Depot y decoré casi todo yo sola. Papá ayudó con las ventanas los fines de semana. Me preguntó por los permisos. Se me encogió el pecho. No lo sabía. Dije que papá se encargó o eso creía. Yo me ocupé de que quedara perfecto mientras él hacía trámites. Cruz anotó y giró su iPad. Me mostró un informe preliminar de Ethan Parker, el investigador de seguros. Me explicó que el análisis del dispositivo reveló un historial de búsquedas que levantó sospechas. Las aseguradoras revisan los aparatos en casos de daños graves para descartar fraudes. Asentí aunque no entendía por qué eso importaba para el accidente de Victoria. Parecía ridícula intentando derribar una pared. La detective giró la tableta. Frases de búsqueda de Victoria 6 días antes del colapso. Se me heló la sangre. Cada término era un puñetazo. Me preguntó si sabía que planeaba algún proyecto de construcción. Negué. Le dije que Victoria solo quería comprar decoraciones y quejarse de que su habitación era pequeña frente a la mía. Me pidió relatar el día del accidente. Salimos al mediodía para la graduación de mi primo. Victoria lo sabía. Nos observaba desde su ventana. Su rostro pálido y triste reflejado en el cristal me parecía enfado, pero ahora sospecho que estaba nerviosa por lo que planeaba. La detective me preguntó si contraté a alguien para el garaje o lo hice yo sola. Le conté que compré los materiales, pinté, decoré y coloqué estanterías y luces. Papá ayudó solo con la ventana. Anotó todo. Luego preguntó quién hizo la instalación eléctrica del proyector y luces. Papá se encargó. Me preguntó por permisos de obra. No lo sabía. Un nudo me subió al estómago. Cruz dijo que la aseguradora debía verificar que todo fuera legal. Después preguntó si Victoria había amenazado con dañar el garaje. Negué. Solo se quejaba de lo injusto que era el reparto de habitaciones y los comentarios pasivo-agresivos frente a sus amigos. Preguntó si Rebecca alguna vez sugirió que Victoria debería quedarse con el garaje. No quería delatarla, pero admití que Rebecca se quejaba de que yo tenía demasiado espacio, insinuando que yo era egoísta. La detective me pidió repetir lo que Victoria dijo en el hospital, que yo la hacía sentir inútil e invisible, que solo quería pertenecer a la familia, mientras yo quería la habitación más chula y toda la atención. Empecé a temblar preguntándome si tenía razón, si había empujado a Victoria a hacer algo desesperado. Cruz preguntó suavemente si creía que yo causé el accidente. Respondí que ya no lo sabía. Todos decían que si hubiera compartido mi habitación o ayudado a Victoria a decorar, nada habría pasado. Quizás eran ciertos. Tal vez fui egoísta y debía haber sido mejor hermana. Cruz cerró su iPad y dijo que podían surgir problemas legales serios. Si Victoria planeó dañar la casa, si la reforma del garaje carecía de permisos o si alguien más sabía del plan de demolición.
Incluso si solo se puso en peligro, la imprudencia era grave. Se me cayó la mandíbula al escuchar cargos penales. Pregunté si Victoria podría ir a la cárcel. Me dijo que probablemente no, pero la familia podía enfrentar multas y consecuencias legales. Rebecca podría tener problemas si supo o alentó la demolición. Me preguntó si permitiría revisar mi teléfono y portátil para descartar mi implicación. Acepté de inmediato y deslicé mi teléfono sobre la mesa. También le di la contraseña de mi portátil, desesperada por demostrar que no sabía lo que Victoria planeaba. La detective Cruz agradeció y dijo que un técnico haría copias de todo y devolvería los dispositivos en 48 horas. Se levantó, me dio la mano y dijo que podía irme. Salí de la sala de interrogatorios con las piernas temblorosas. Afuera, en el coche, respiré intentando procesar todo lo de permisos, fraude y posibles cargos penales. Mandé un mensaje a papá. La entrevista terminó. Fue intensa. Respondió 1 hora después. Un simple vale. Nada más. Ni una pregunta sobre cómo me sentía. Llegué a casa, me senté mirando las luces del garaje. El espacio que me llenaba de orgullo ahora me parecía mal. A la mañana siguiente, mientras servía cereales, sonó el teléfono de papá. Contestó y su rostro pasó de confuso a pálido. Nos dijo que nos sentáramos. Su voz monótona leía notas. Victoria había preguntado cuánto tardaba una reclamación de seguros si destruyes una casa sin permiso. Rebecca lloró. No podía entender esas búsquedas. Solo investigaba cosas al azar. Pero yo veía lo que papá también sabía. Victoria había planeado todo pensando en el seguro. Más tarde Ethan Parker envió un correo con detalles del informe forense. Papá lo abrió y nos apiñamos para leerlo. Victoria había buscado si podías meterte en problemas por derribar la viga equivocada y como el seguro de daños estructurales cubría ese tipo de accidentes días antes del desastre. Me puse enferma al darme cuenta. Victoria calculó el golpe con el mazo y apostó a que el seguro cubriría cualquier error. Investigadores confirmaron que la mañana del accidente, mientras íbamos a la graduación, Victoria buscó cómo fingir enfermedad de forma convincente y excusas para faltar al evento antes de decirnos que le dolía la cabeza. Papá leyó en voz alta y Rebecca murmuró, Victoria lo había planeado. Había investigado y preparado todo. Tenía 19 años y probablemente pensó que podría derribar una pared y tener la habitación más grande y bonita al volver. Pasé la tarde en mi coche en el estacionamiento de la biblioteca pensando, no planeó quedar paralítica ni que el techo cayera. Saber que planeó la demolición me hacía sentir peor y mejor a la vez. Mi teléfono vibró a las 7. La detective Cruz, respondí. Dijo que los vecinos recordaban algo de 3 días antes del accidente. Un camión de reparto había dejado un paquete y Victoria firmó el recibo desde la ventana. Cruz preguntó si papá había pedido algo recientemente. Revisó el historial y negó, ningún mazo, ninguna herramienta. La detective especuló que Victoria había pedido el mazo por su cuenta, planificando la demolición con días de antelación. No fue un impulso de ira. Tuvo tiempo para pensar, detenerse, pero pidió la herramienta y la esperó. El vecino también escuchó ruidos el día del accidente, música alta al mediodía, luego golpes rítmicos desde la 1:30 hasta más de 2 horas. Alrededor de las 3:30, un estruendo sacudió toda la casa. Después del estruendo, silencio. Llamaron al 911. Me imaginé a Victoria balanceando el mazo durante horas, descansando solo cuando le cansaban los brazos y luego volviendo a empezar. Se me hizo un nudo en la garganta. Alguien podría haberla detenido si hubieran llamado a la puerta o si el vecino hubiera ido a ver qué pasaba. Nadie lo hizo y ella siguió hasta que el techo se le cayó encima. 2 días después, la detective Cruz nos llamó con extractos bancarios. Rebecca había dado permiso para ver su tarjeta de crédito, pensando que aclararía todo. En cambio, descubrieron que su tarjeta se usó para comprar el tocador, las luces LED y el mazo durante 3 semanas. Rebecca se puso pálida. Afirmó que solo sabía de las luces y el tocador, que nunca había visto el mazo y que Victoria debía haber tomado la tarjeta sin permiso. Papá la miró fijamente calculando cuánto sabía realmente y cuánto fingía no saber. La detective Cruz confirmó que los registros mostraban que Victoria había preparado todo durante semanas.
Luego mostró mensajes de texto entre Rebecca y Victoria 8 días antes del accidente. Rebecca escribió: «Tienes que hacer que les resulte imposible ignorar lo injusto que es esto». Victoria respondió: «Tengo un plan». Rebecca se derrumbó al ver sus propios comentarios. Decía que Victoria debía decorar su habitación, no derribar paredes. Cruz explicó que los mensajes animaron a Victoria a tomar medidas extremas, aunque Rebecca no conociera el plan. Victoria se sintió justificada porque su madre no dejaba de decirle que se merecía más. Recordé cómo Rebecca insistió en que papá financiara las mejoras de la habitación de Victoria, diciendo que su hija necesitaba sentirse igual. Creía protegerla, pero en realidad alimentaba la ira de Victoria, validando cada queja y haciendo que yo pareciera la enemiga. Nunca dijo que Victoria debía estar agradecida por la habitación bonita, ni que compararnos no era sano. Solo señalaba lo que yo tenía y Victoria no, como si fuera una competición. Sentí una oleada de ira hacia ella. Había contribuido a este desastre diciendo a Victoria que tenía razón al sentirse engañada. El cuarto día, Sarah Matthews, ingeniera estructural contratada por la aseguradora, llegó con una carpeta y rostro serio. Subió a la zona acordonada y pasó 3 horas tomando medidas, grabando observaciones. Cuando bajó nos mostró fotos del techo derrumbado y la pared demolida. La pared que Victoria derribó era de carga. Sostenía las vigas del segundo piso. Sin ella, la estructura superior se derrumbaría. Sarah Matthews explicó que nuestra casa construida en 1987 tenía un diseño estructural que soportaba el techo y el segundo piso. Nos mostró los planos y señaló que la pared rosa del dormitorio de invitados era estructural, no decorativa. Preguntó a papá si tenía permisos para modificar la planta superior. Se sonrojó y admitió que no creía necesarios permisos para cambios cosméticos como pintura o decoraciones. Sarah dejó claro que derribar cualquier pared de carga requería permisos y que la viga del techo sostenía demasiado peso, por eso se derrumbó. Recorrió la primera planta y se detuvo en mi garaje mirando la ventana que instalamos papá y yo. Preguntó si teníamos permiso. Hacerlo sin autorización era una infracción grave que ponía en peligro a todos. La cara de papá se puso roja y morada. Balbuceó que no había pedido permiso pensando que la ventana era pequeña y segura. Sarah anotó que cualquier abertura exterior necesitaba autorización y que probablemente la ciudad nos exigiría permisos por ambas infracciones. Papá se sintió derrotado y yo pensé en cuánto costaría arreglarlo todo. Días después, Lucas Harper, trabajador social del hospital, vino a revisar la atención domiciliaria de Victoria y asegurar que tuviéramos lo necesario. Revisó todo el equipo: respirador, suministros, cama ajustable en el garaje. Preguntó sobre la rutina diaria. ¿Quién manejaría las noches? Luego nos dijo con calma que la situación no era sostenible a largo plazo sin enfermeros profesionales. Rebecca se defendió: estamos haciendo todo sin ayuda ni dinero. Lucas mantuvo la calma. Rebecca se quedó en la cocina después de que Lucas se fuera, llorando. Se apoyó en la encimera y dijo que había perdido su habitación arriba y ahora vivía en una casa que parecía un hospital con máquinas pitando día y noche. Me miró con los ojos rojos e hinchados. El garaje era mi castigo por ser egoísta. Una forma de enseñarme que no siempre podía conseguir lo que quería. En realidad, el garaje era la prisión de Victoria, la única habitación suficientemente grande para todo su equipo, donde pasaría el resto de su vida. Me quedé allí sosteniendo un vaso sin saber si consolarla o marcharme, sintiendo mezcla de simpatía y enfado porque seguía culpándome. Me fui a dormir al estudio con presión en el pecho que me dificultaba respirar. A las 11 de la noche mi teléfono vibró. Lucas, respondí mirando al techo. Me preguntó cómo estaba llevando todo. Admití que parecía que todos me culpaban por no compartir mi habitación desde el principio. Le conté cómo Rebecca no dejaba de decir que debería haber ayudado a Victoria a decorar y cómo papá a veces me miraba como si pudiera haber evitado todo esto. Hablé rápido. Lucas me dejó terminar y dijo con delicadeza que Victoria había tomado sus propias decisiones y que yo tenía derecho a sentirme dolida por convertirme en chivo expiatorio. Escuchar eso de alguien ajeno me hizo un nudo en la garganta. Tragué saliva, le di las gracias y colgué. A la mañana siguiente la detective Cruz llamó a papá y pidió que nos sentáramos en el salón. Tenía otro hallazgo.
El teléfono de Victoria mostraba un borrador de publicación de Instagram del día del accidente. Pie de foto. Hoy revelamos la transformación de la habitación con tips de renovación del hogar y cambio de imagen. Rebecca se sentó defensiva. Cruz explicó que Victoria planeaba grabar la demolición y publicarla como una historia dramática de antes y después. Me sentí mal al pensar que preparaba su teléfono para mostrar una increíble renovación en lugar de quedar paralizada. Rebecca se cubrió la boca con ambas manos. La detective mostró otra cosa. Victoria había escrito un guión para el vídeo. Todo planeado a lo grande, confiando en que el seguro de papá arreglaría cualquier desastre. El detective explicó que esto mostraba el pensamiento mágico de Victoria sobre el seguro. Creía que cubriría cualquier daño sin consecuencias. Me senté allí enfadada por lo estúpida que había sido y triste porque pensaba que todo saldría bien. Papá palideció, negó con la cabeza como si no pudiera procesar lo que escuchaba. Rebecca volvió a llorar, lágrimas silenciosas recorriendo su rostro mientras miraba al suelo. Cruz se volvió hacia Rebecca y dijo que los mensajes de texto revelaban algo más. Cuando Victoria expresó dudas, Rebecca le aseguró que el seguro de papá era muy bueno y que no debía preocuparse. Rebecca se defendió diciendo que no sabía que Victoria planeaba demoler nada, que solo hablaban de decoración. Pero el detective fue claro. Su mensaje creó un ambiente donde Victoria se sintió protegida de las consecuencias, convencida de que el seguro arreglaría cualquier desastre. Papá la miró con una expresión que nunca había visto, como si la estuviera viendo por primera vez y no le gustara lo que veía. La habitación quedó en silencio, solo interrumpido por el zumbido del respirador de Victoria en el garaje. Cuando Cruz se fue, papá salió a su coche y se quedó allí mientras yo volvía a mis cosas. Rebecca fue a ver a Victoria, dejándome sola con la sensación de que todo se estaba desmoronando. Más tarde papá entró a casa y dijo que quería dormir porque no podía soportar más. Al día siguiente en el colegio, mi grupo de amigos se redujo a 2 personas. Los demás inventaban excusas o pasaban de largo sin mirarme. Oía susurros sobre la hermanastra paralítica y el drama del garaje. Alguien había pintado con spray influence del garaje en mi taquilla. Tuve que pedir ayuda al conserje mientras todos me miraban. Terminé comiendo en mi coche toda la semana con un sándwich horrible. Pensé seriamente en cambiarme de escuela para empezar de cero, lejos de todo esto. Una semana después, los vecinos dieron otra declaración. Habían visto a Rebecca llevando pintura y una cinta métrica al piso de arriba hablando con Victoria sobre cómo mejorar la habitación. Cruz le preguntó a Rebecca. Admitió que ayudaba a planear el diseño, pero juró que no sabía nada del plan de demolición. Papá repitió las palabras del detective. El patrón de complicidad era imposible de ignorar. 2 días después, Ethan Parker del seguro llamó mientras cenábamos. Papá puso el altavoz. Ethan explicó que probablemente rechazarían la reclamación por daños estructurales porque la demolición fue intencionada y sin permisos. Papá se puso gris, preguntó sobre apelaciones y excepciones mientras Ethan explicaba con calma los términos. Las manos de papá empezaron a temblar. Su letra se volvió desordenada mientras tomaba notas. Al día siguiente llegó la carta oficial. El seguro cubriría la atención médica y el equipo de Victoria, pero nosotros éramos responsables de reparar la casa. Ethan volvió a llamar para detallar las cifras. La reparación del segundo piso costaría entre 80.000 y 120.000 más multas municipales. Papá se desplomó con la cabeza entre las manos. Rebecca preguntaba ansiosa por planes de pago y préstamos. Me fui a mi dormitorio provisional, cerré la puerta y me quedé despierta mirando al techo. Recordé todas las veces que Rebecca presionó a papá para dar el garaje a Victoria, diciendo cosas como, estás eligiendo a tu hija por encima de la mía. Me debatía si contarle al detective Cruz esas conversaciones para evidenciar la presión y complicidad de Rebecca, pero no quería empeorar la situación. Pensé si guardar silencio era proteger a los culpables de siempre o si hablar sería mi venganza disfrazada de honestidad. A la mañana siguiente la detective Cruz nos llamó para que volviéramos a la comisaría. Papá y Rebecca fueron juntos mientras yo conduje sola con las manos agarradas al volante como si fueran a romperse. En la misma sala de interrogatorios, Cruz sacó su tableta con expresión seria y dijo que habían encontrado más mensajes en el teléfono de Rebecca de 3 semanas antes del accidente.
Primera comunicación de Rebecca: Victoria debe hacer algo drástico para demostrarles lo injusto que es esto. Un gran gesto que obligue al cambio. La respuesta de su hermana: ten cuidado con lo que animas. Sentí un nudo en el estómago al leer la continuación: a veces hay que agitar las cosas para obtener resultados. Me revolvió la cabeza. Allí estaba la prueba de que Rebecca había empujado todo esto, aunque ahora lo disfrazara de consejo maternal. Papá palideció mirándola como si no la reconociera. Rebecca comenzó a llorar diciendo que no había querido que Victoria destruyera nada, que solo quería que se expresara más. La detective Cruz la dejó hablar. Luego Cruz explicó que aunque los mensajes eran cuestionables, probar la intención delictiva de fraude al seguro o complicidad en delitos juveniles requeriría que Rebecca supiera del plan de demolición. Mostraban permisividad y mal juicio, pero la fiscalía difícilmente acusaría a una madre cuya hija estaba paralítica. La detective hablaba firme y clara, mostrándonos la dura realidad legal, aunque resultara injusta. Papá preguntó si Rebecca no enfrentaría ninguna consecuencia. Cruz respondió que sí, pero no penales. Ya estaba pagando su precio en casa y en la culpa que cargaba la familia. Condujimos de vuelta en silencio. Me encerré en el estudio a salvo de la atención, mientras 2 días después Jason Taylor del Departamento de Urbanismo llegó con una carpeta para inspeccionar la propiedad. Pasó 1 hora arriba tomando fotos y notas. Al bajar, le entregó a papá una notificación de infracción: demolición no autorizada del 2º piso e instalación ilegal de una ventana en el garaje. Explicó que derribar la pared necesitaba permisos y que abrir una ventana en un muro exterior requería aprobación. Papá temblaba mientras firmaba. Jason dijo que lo sentía, pero la ciudad debía hacer cumplir las normas. Rebecca bajó preguntando qué había pasado. Cuando vio la notificación, comenzó a llorar diciendo que no podían permitírselo. Yo me retiré a mi habitación. No podía verlos desmoronarse otra vez. Al día siguiente Lucas Harper, trabajador social del hospital, regresó con una carpeta gruesa y nos explicó su plan de cuidados. 12 horas de enfermería a domicilio cubiertas por Medicare y turnos familiares durante la noche. Nos capacitó a todos enseñando cómo manejar el respirador, la sonda de alimentación y evitar úlceras por presión. Papá tomaba notas, preguntaba horarios y qué pasaba si alguien se enfermaba. Rebecca, en cambio, permanecía callada, distante. La semana siguiente asistimos a la primera clase de capacitación en el hospital. El instructor, un enfermero con 20 años de experiencia, nos hizo practicar con maniquíes cada procedimiento, desde la succión del tubo respiratorio hasta ajustes del respirador. Yo estaba aterrada de hacer daño a Victoria. Papá temblaba sin parar, pero insistía en intentarlo hasta dominar cada paso. 3 horas después, agotados y doloridos, salimos de la sala. Mientras caminaba hacia mi coche, la detective Cruz me esperaba a solas. Me susurró que anotara cualquier interacción preocupante en casa, consciente de que los patrones de culpa y manipulación de Rebecca podían empeorar. Asentí, sintiendo que cada día nos acercaba más a un desastre que nadie en la familia parecía capaz de evitar. Esa noche abrí una nota nueva en mi teléfono y la titulé Diario, poniendo la fecha de la primera entrada. Escribí todo lo que Rebecca había dicho esa mañana sobre estar demasiado enferma para entrenar y cómo me había vuelto a culpar ayer por hacer que Victoria se sintiera competitiva. Era extraño documentar a mi propia familia como si fueran sospechosos, pero Cruz no lo habría sugerido sin motivo. 3 noches después, la alarma del respirador de Victoria sonó. Me levanté y fui al garaje, acostumbrando mis ojos a la tenue luz de los equipos médicos. Victoria estaba despierta observándome mientras me acercaba. La pantalla del respirador mostraba solo una alerta de posición. Murmuró a través de la válvula de habla que no creía que el techo pudiera caerse. Quería una habitación más grande como la mía y confiaba en que el seguro de papá solucionaría cualquier problema. Su rostro se endureció y añadió que no se habría sentido tan desesperada por competir si yo no le hubiera dado tanta importancia al garaje. No discutí, solo ajusté su almohada y reinicié la alarma. Sus ojos me seguían con intensidad mientras me movía alrededor de la cama. Me di cuenta de algo perturbador. Culpar a Victoria era la única forma de procesar su situación. Si admitiera que sus propias decisiones la habían llevado allí, significaría aceptar que había destruido su vida por orgullo y competencia. Era más fácil tener a alguien a quien culpar y enfadarse en lugar de enfrentarse al arrepentimiento.
Anoté todo en el diario. Hora y palabras incluidas. 3 semanas después de mi primera entrevista con la policía, papá aceptó reunirse con Grace Walker, abogada de familia. Su oficina era enorme con vistas a la ciudad, y nos recibió revisando durante 1 hora cada prueba, mensajes de texto, notificaciones de infracción, la carta de denegación del seguro. Dijo que era poco probable que se presentaran cargos penales, pero la situación era grave. La póliza de seguro no cubriría daños intencionales y los servicios de protección infantil podrían intervenir si la ciudad actuaba. En un momento interrumpí a Grace y le conté todo sobre las tácticas de presión de Rebecca, cómo había empujado a papá a darle el garaje a Victoria, cómo había consentido cada exigencia de mejoras costosas, cómo nos culpaba a mí por tener más espacio mientras apoyaba los caprichos de Victoria. Papá estaba incómodo, pero Grace señaló que este contexto era crucial para entender la dinámica familiar, aunque no cambiara el resultado legal. Sugirió mediación familiar cuando todo se calmara para superar reproches y resentimientos. Papá aceptó y programamos otra reunión 2 semanas después. Mientras preparaba el almuerzo, la detective Cruz llamó y nos pidió acudir todos el viernes a las 2 de la tarde para una reunión final de investigación. Estarían representantes del seguro, del urbanismo y de servicios sociales. Papá se tomó el día libre y fuimos en coche en silencio. Rebecca miraba por la ventana evitando cualquier contacto. En la sala, Cruz se sentó a la cabeza con su tableta y documentos. Quiso repasar la cronología para que todos comprendieran qué había sucedido y por qué. Mostró que Victoria había investigado muros de carga y demolición unos 6 días antes del derrumbe, revisado cobertura del seguro por daños accidentales 2 días después y buscado cómo fingir estar enferma la mañana del accidente. Cruz presentó los hechos con calma, sin juzgar. Mostró el testimonio del vecino sobre la entrega del mazo y el calendario de demolición, como Victoria golpeó la pared durante casi 2 horas antes de que se derrumbara. Luego exhibió los mensajes de texto entre Rebecca y Victoria, donde Rebecca animaba a Victoria a que no se preocupara por el seguro y decía que era imposible ignorar lo injusto que era todo. Rebecca permaneció sentada junto a papá con las manos cruzadas sobre la mesa sin mirar la pantalla mientras la verdad se desplegaba ante todos. Papá sacó un bolígrafo y empezó a escribir en un bloc de notas, temblándole tanto las manos que apenas se podía leer su letra. Ethan Parker explicó que la compañía de seguros rechazaba la reclamación por daños estructurales, demolición intencionada y obras no autorizadas. La póliza excluía expresamente los daños causados deliberadamente por cualquier miembro del hogar, aunque no entendieran del todo las consecuencias. Su voz era objetiva, fría, sin un ápice de compasión, solo negocios. Jason Taylor enumeró las infracciones municipales, demolición de la planta superior y la instalación de la ventana del garaje sin permisos. Necesitábamos un contratista certificado, permisos y al menos 90 días para cumplir la normativa. Papá recibía documentos y números como si resolviera un cálculo imposible, 40.000 pesos más la limpieza, formularios y plazos. La detective Cruz carraspeó y dijo que la policía no recomendaría cargos penales. Las acciones de Victoria habían sido imprudentes, un error de juicio devastador y las consecuencias de su accidente eran peores que cualquier sanción legal. Rebecca no había sabido del plan de demolición, solo había animado a Victoria sin ser responsable legal. Ethan aseguró que el seguro médico de Victoria seguiría cubriéndola y Jason añadió que la ciudad no impondría sanciones adicionales si comenzábamos la reparación en 30 días. Sentí una mezcla de alivio y rabia. Quería que alguien pagara, pero también temía empeorar las cosas. Lucas, el trabajador social, dejó su bolso y habló sobre nuestra situación familiar. Nos derivaría a servicios de protección infantil, no como castigo, sino para que tuviéramos acceso a apoyo psicológico, terapeutas, grupos y recursos para manejar el estrés de cuidar a Victoria. Rebecca se derrumbó sollozando y temblando, tapándose la boca. Quería que su hija fuera feliz, parte de la familia, pero todo se había desmoronado. La detective Cruz le pasó una caja de pañuelos con suavidad y comprensión, mientras papá intentaba consolarla, pero Rebecca se encogía de hombros y seguía llorando. Al salir, todos entregaron a papá informes y documentos, apilándolos en un pequeño montículo frente a él. Nos levantamos para irnos. Yo tomé mi chaqueta intentando volver al aire normal, pero Rebecca me agarró del brazo en el aparcamiento y me dio la vuelta, gritándome que era egoísta, que al presumir del garaje había hecho que Victoria se sintiera insignificante. La gente a nuestro alrededor se volvió a mirar. Yo me quedé paralizada.
Rebecca continuó diciendo que podría haber compartido mi habitación desde el principio, que podría haber ayudado a Victoria a decorarla en lugar de convertirlo todo en una competición. Su voz se quebró y comenzó a sollozar, aterrorizada de perder a Victoria, de que el cuerpo de su hija no funcionara y que la culpa de animarla a competir la estaba matando. Lloraba y decía, lo siento, sin que quedara claro si era conmigo, con Victoria o consigo misma. Me quedé allí inmóvil, incapaz de decidir si abrazarla o alejarme. Papá intervino, tomándola suavemente del codo y guiándola hasta el coche. Después de cenar, papá nos reunió en el salón. Anunció que se tomaría una excedencia en el trabajo para centrarse en la rehabilitación y formarse como cuidador de Victoria. Ya había contactado a un contratista y nos mostró el presupuesto y el calendario de permisos, explicando cada paso como si fuera un proyecto laboral. Rebecca asintió, secándose los ojos con un pañuelo arrugado. Respiré hondo y puse límites claros. Ayudaría con el cuidado de Victoria y las reparaciones, pero no sería la única responsable ni el saco de boxeo de la familia. Mi voz era tranquila, firme, marcando la línea. Haría mi parte, pero también debía cuidar de la escuela, mis solicitudes universitarias y mi propia vida. Papá asintió lentamente mirando sus manos. Rebecca desvió la mirada hacia la ventana sin protestar ni discutir. Se quedó allí sentada en silencio. No fue un momento emotivo ni un gran avance, solo una simple declaración de límites. 2 días después, Lucas Harper nos trajo un plan de enfermería impreso en papel con membrete oficial. Explicó que un asistente profesional cubriría el turno de 8 a 8 todos los días, mientras que los familiares asumiríamos los turnos nocturnos. Sacó de su equipaje una tableta que Victoria podía manejar con los movimientos de los ojos y una válvula de habla mejorada que funcionaba con su respirador, y nos dedicó 1 hora a enseñarnos a configurar el software y la tecnología. A medida que organizábamos el equipo médico, el garaje empezó a convertirse en un espacio habitable funcional. Lucas dejó información sobre grupos de apoyo para personas con parálisis y terapeutas especializados en traumas en la encimera y le dijo a papá que lo llamara si necesitábamos algo más. Una semana después, Jason Taylor regresó con el plan de reparación aprobado en una gruesa carpeta. Explicó que un contratista autorizado instalaría vigas de soporte en el piso de arriba para sustituir la que se había derrumbado y repararía todos los daños del techo. Detalló el proceso de permisos y el calendario de inspecciones, marcando fechas en un calendario que nos dejó. Papá firmó los formularios con mano firme. La ventana del garaje se enmarcaría y se impermeabilizaría según la normativa para que todo fuera legal. El proyecto duraría entre 8 y 10 semanas y costaría $85,000, que papá financiaría con un préstamo hipotecario. Unos días más tarde llegó la carta final de la compañía de seguros. Papá la abrió en la mesa de la cocina mientras yo preparaba café, observando su rostro. La reclamación por daños estructurales había sido denegada debido a la demolición intencionada y a las obras sin permiso. La ayuda de $18,000 cubriría tecnología adaptativa y modificaciones para mejorar la accesibilidad de Victoria, como un sistema de elevación y un respirador más silencioso. Papá sonrió por primera vez en semanas. Por un momento sentí un poco de esperanza de que las cosas pudieran mejorar, aunque fuera solo una ilusión. Ese fin de semana recuperé un pequeño rincón del garaje para mí. Moví algunos equipos médicos de Victoria y despejé un espacio cerca de la ventana. Coloqué la estantería que papá me había construido años atrás y puse fotos de mamá, recuerdos de viajes, nuestras tonterías familiares y algunos de mis libros favoritos. Solo medía 1 metro, pero me hacía sentir que algo seguía siendo mío. Victoria me observaba a través de su tableta de eye tracking, siguiendo cada movimiento. Me acerqué a su cama y le dije que no intentaba apropiarme de su espacio, solo reclamaba un pequeño rincón. Sus ojos parpadearon 2 veces, el acuerdo que habíamos establecido para decir sí. Al día siguiente, llevé su colección de esmaltes de uñas a la cama. Instalé el proyector y cargué una de nuestras películas cómicas favoritas. Acerqué una silla y le cogí la mano flácida. No podía sentir mis dedos, pero podía verme en el espejo sobre su cama. Le mostré 3 botellas y eligió la azul pálido. Pinté cada uña lentamente limpiando los errores con quitaesmalte. La película se reproducía de fondo, pero ninguna de las dos la veía. Después pasé a la mano derecha, eligiendo un plateado brillante porque sus ojos se posaron en él.
No hablamos mucho, simplemente existíamos en el mismo espacio, sin ira ni reproches. Era la primera sensación de paz que compartíamos en meses. La voz de Victoria, débil y mecánica, salió a través de la válvula de habla. Quería la atención que recibía mi habitación del garaje porque se sentía invisible en la familia. Pensaba que una transformación dramática de su habitación la haría especial. No se disculpó. Yo dejé el esmalte de uñas y me miré en el espejo. Le dije que entendía cómo se sentía, pero que lo que había pasado no era culpa mía. Comprendía que quisiera sentirse importante, que alguien la notara, pero aquel día Victoria había tomado decisiones por sí misma con un mazo y yo no podía cargar con eso. Le prometí ayudarla porque era mi familia, pero que no podíamos cambiar el pasado. Teníamos que vivir con lo que habíamos hecho y aprendido. Y la única manera de seguir adelante era ser honestos sobre lo que podíamos y no podíamos ofrecernos mutuamente. Papá cambió después de que llegara la carta del seguro. Compró un enorme calendario de pared con cuadros gigantes para cada día y lo colgó en la cocina. Pasó una tarde completa rellenándolo con rotuladores de colores: azul para los turnos de enfermería, verde para las citas de terapia de Victoria, rojo para inspecciones de permisos y morado para mi horario escolar. Rebecca entró en la cocina mientras papá trabajaba en él y sugirió mover mi cita con el dentista para no chocar con la fisioterapia de Victoria. Papá estuvo de acuerdo y le dio las gracias. Ella incluso se ofreció a coordinar la enfermería matutina si él trabajaba por las tardes. No era cálido ni amistoso, pero fue la primera vez que los vi trabajar juntos en semanas, aunque el silencio entre ellos estaba cargado de tensión y resentimiento. 2 meses después de la reunión en la comisaría, el contratista completó un hito importante: instaló las nuevas vigas de soporte en la planta superior y el techo volvió a ser seguro. Jason Taylor inspeccionó el trabajo durante 1 hora con su portapapeles y sus herramientas antes de decirnos que pasaba la inspección. Dijo que reduciría nuestras multas restantes a $2,000 porque estábamos cumpliendo activamente con el plan de reparación. Papá enmarcó el certificado de aprobación como si fuera un diploma y lo colgó en el pasillo. Lo vi más tarde esa noche mirarlo fijamente. Era su manera de demostrar que estábamos reparando, avanzando, aunque fuera solo en papel. Durante mis descansos en la escuela, investigué universidades con buenos servicios de apoyo para estudiantes con familiares con discapacidades. Reduje la búsqueda a las que quedaban a menos de 1 hora de casa para poder ayudar a Victoria mientras construía mi vida. Una noche papá me encontró en la mesa de la cocina con los impresos y me ayudó a rellenar las solicitudes. Leyó mi ensayo sobre los problemas familiares y dijo que estaba orgulloso de que no renunciara a mi futuro. Mientras trabajábamos juntos, entendí que podía ser parte de esta familia sin perder mis límites, metas ni sueños. 3 meses después del derrumbe, la casa había encontrado un ritmo casi normal en los días buenos. Victoria tenía una auxiliar de enfermería durante la mayor parte del día y los turnos nocturnos los asumíamos los familiares. Las reparaciones de la planta superior estaban completas en un 60% y el contratista trabajaba todos los días en techo y paredes. El dinero escaseaba y seguiría así durante años, con la hipoteca pesando cada mes sobre papá. Las relaciones familiares seguían frágiles y cada conversación entre Rebecca y papá era cautelosa y formal, llena de reproches silenciosos y tensiones contenidas. Todos teníamos nuestras formas de lidiar con las consecuencias de decisiones tomadas con rabia, miedo y desesperación. No había héroes ni villanos, solo una familia rota tratando de recomponerse mientras el peso de sus errores seguía aplastándonos. Y aunque los sistemas funcionaban, el aire seguía cargado de rencor, de culpa y de la sospecha de que cualquiera podía volver a perder el control en cualquier momento.